Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy nos encontramos en un lugar muy especial. Estamos en la ladera del Cerro Otto. Acá a nuestra izquierda está el refugio de montaña de quien viviera antiguamente, que es el señor Otto Meilin, un poblador conocido. Y nos acompaña un profesional joven, como yo ya he dicho anteriormente, de acá de Bariloche, que se llama Javier Grosfeld. ¿Cómo estás, Javier? Bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a vos, sabemos que estás bastante ocupado y nos has dedicado tu tiempo. Javier, para contarnos un poco tu perfil profesional, que es bastante especial y no es dentro de lo que uno conoce comúnmente en la biología o en la ecología, ¿por qué no nos contás un poco cuál es tu perfil, a qué te dedicas? Bueno, yo soy biólogo egresado de la Universidad Nacional del Comahue y me especialicé en botánica. Trabajé en arquitectura de plantas, que es el estudio de cómo los árboles van edificando su forma, y durante mucho tiempo también trabajé en proyectos de conservación, planes de manejo. Y bueno, a partir del 2012 fui subsecretario de Bosques de la provincia de Río Negro y ahora volví a trabajar en el CONICET. O sea que, como ustedes podrán ver, tiene toda una trayectoria profesional ligada a la investigación, al tema netamente ecológico, y todo un perfil relacionado con más con el mundo institucional político, así que... Sí, digamos, la intención fue poner el conocimiento al servicio de la gestión. Claro. ¿no? Claro. Y bueno, y poner el cuerpo también al Claro. servicio de la gestión, que lleva mucho esfuerzo y es muy importante que la gente trate de involucrarse, ¿no? En los problemas de gestión, sobre todo los profesionales, ¿no? Claro. Muchas veces nos pasa que los científicos nos quedamos con los trabajos en los papers o en los laboratorios y nos cuesta la interrelación con la comunidad. A mí me parece que el otoño es un momento ideal para contarle a la comunidad acerca de los ecosistemas que hay en que nos rodean, ¿no? Y poder diferenciar la parte natural de nuestro paisaje con la parte netamente urbana o que tiene que ver con la mano del hombre. No sé qué nos podés contar sobre eso, sobre todo si nos podés relacionar un poco, mirando así el paisaje, según tu mirada, ¿qué está referido a la naturaleza en sí y qué tiene que ver con la mano del hombre, con la presencia humana? Por ejemplo, si viéramos esta línea así de bosque que baja, ¿qué nos puedes contar acerca de esto? Bueno, en general, digamos, todo lo que está relacionado con la naturaleza tiene sus formas irregulares, ¿no? Podemos ver en el lago, que creo que la única línea recta que uno puede ver en la naturaleza es cuando está en un lugar plano el horizonte. Si no, es muy difícil encontrar líneas rectas en la naturaleza. Y es lo que podemos ver, ¿no? Los quiebres, las quebradas, las curvas. Y cuando vemos la ciudad, encontramos las líneas rectas. O incluso ya en la ruta del aeropuerto se ve claramente, ¿no? Una vegetación, pero que son parte de los pinos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, es como vos decís, ¿no? Acá en Patagonia nosotros tenemos un fuerte gradiente desde los bosques más húmedos, como en Puerto Blés, hacia la estepa, y los colores también van cambiando, ¿no? ¿Se los mostramos? Dale. Si nosotros nos paramos y apuntamos hacia allá, que es bien el oeste, podemos ver todo el verde que tiene que ver con los bosques de coigüe y los bosques mixtos de coigüe y ciprés, donde abajo tenemos otras especies, ¿no? Por supuesto, siempre que acompañan. Y siempre por arriba de los 900, 1000 metros vamos a empezar a ver las lengas. Ajá. Y las lengas muy homogéneamente se empiezan a poner primero amarillas, después naranjas, después rojas y ahora se caen, ¿no? Ahí podemos ver algunos colores rojos. Y mezcladitos podemos ver algunas cosas, ¿no? En esos verdes. Y dentro del bosque mixto o el bosque de ciprés uno puede ver algunas manchas. Esas manchas pueden ser algún otro que se pone amarillo, después se pone rojo. Puede ser, bueno, alguna lenga que desciende, como acá. Pero en general es bien marcado en los otoños los colores verdes para el bosque siempre verde, digamos, el que decimos el bosque de coigüe y bosque de ciprés,
y el bosque que se le caen las hojas, el bosque caducifolio de lenga, que es tan hermoso recorrer acá en el Cerroto, por ejemplo, o en Chaluaco, en el otoño. Y como fuente, digamos, diferente son estas cosas que mete el hombre, ¿no? Fijémonos acá los alerces que seguramente plantó Donoto, son los alerces europeos, que en el otoño se ponen amarillos, ¿no? Una pregunta, Javier. Entonces, para redondear lo que acabas de decir, un gradiente de humedad muy marcado entre el oeste. Entre el oeste y el este. Que la estepa siempre tiene ese color amarillo. En la primavera, después de las lluvias, podemos ver un color un poquito verde, más verdoso, pero después vuelve ese amarillo fruto de la falta de agua, un poco de estrés hídrico, los pastos se ponen más secos como están en esta época y podemos ver ahí ese amarillo que rodea el aeropuerto. De mucha agua a muy poco. A muy poco. Sí, pasamos de 2.000, 3.000 milímetros para el lado de Puerto Blés a 300, 400 del lado de la estepa. Eso nosotros técnicamente le llamamos gradiente de humedad. Gradiente de humedad. Y después tenemos también un gradiente de altura, que es el que vos nombraste. Tal cual. Que podemos pasar de, digamos, de los bosques costeros, ¿no? Que en general son más húmedos porque están pegados al agua, y en Bariloche en una época, acá en lo que es Melipal, bueno, acá había un mallín muy grande, pero eran bosques de ciprés, o matorrales, con radal, con notro, con maitén, todas especies, digamos, que son más bien, que se bancan bastante bien estas situaciones, un poco de estrés y un poco de agua, ¿no? Son bastante plásticas. Pegado al lago. Pegado al lago y en las laderas. Y en las laderas. En las laderas hasta los 1000 metros. Y encontramos la lenga. Estamos acá, más o menos en el Otto 900 Sí, acá estamos metros, un poco más arriba, 1100 estamos. Bueno, entonces ahí la tenemos. Fíjense, acuérdense que siempre que veamos hacia la ladera de la montaña y vemos rojo, si está alto, es lenga. Es lenga, y si está más bajo. Y si está más bajo puede haber algún otro que ya en la etapa final se ponga rojo, pero si no, en general el rojo no es un color que salvo las flores aparece, pero no en la vegetación. Claro. O en plantas exóticas, ¿no? Podemos encontrar algún arce, algún roble que se ponga rojo. Claro, ¿no? pero no es lo normal. Pero no es lo normal, no en el otoño. Entonces, si estamos en el otoño, estamos paseando, qué sé yo, nos quedó claro. En la parte baja de la montaña, verde. Verdes de ciprés, coihue y todos los que puedan acompañar, laura y radal, maitén, y arriba lenga. Miren un cóndor. Nos acompañan los cóndores en este preciso momento. Y otra cosa de los verdes que uno puede ver, también hay verdes introducidos por el hombre, ¿no? Que volviendo a tu pregunta, y son estas forestaciones de pino que podemos encontrar y muchas de las plantas exóticas que son ornamentales que la gente trajo consigo y los pone en sus jardines, ¿no? Entonces, que lamentablemente algunas escapan, ¿no? Tenemos el problema del pino ponderoso, del pino Oregón, que lo podemos ver acá, cómo está invadiendo los bosques de cipreses, ¿no? Los bosques de cotono de cipreses sobre todo. Entonces, si yo miro una ladera de una montaña y veo amarillo como acá, no es nativo. Muy probablemente no, salvo que sea algo muy chiquitito como un notro. No, algo grande que vos. No, algo grande, no. En general, si es amarillo es un alerce europeo introducido. Acordémonos entonces que los colores naturales en otoño en la zona alta de la montaña son los rojos y corresponden al ñire o a la lenga, de acuerdo a la altura. Y una cosa que no hemos comentado es este bosque donde estamos parados. Dijimos de este a oeste a dónde va, más o menos cuál es la amplitud que tiene, pero no hablamos nada sobre el norte y el sur.
¿Comprende cuántas provincias? Bueno, los bosques, que se llaman los bosques andino-patagónicos, tienen su límite norte, casi en el norte de Neuquén, en las lagunas de Pulafken, que hay unos bosques ahí muy chiquitos de ñire y de roble pellín, y llegan hasta Tierra del Fuego, hasta Cabo de Hornos, ¿no? Y a medida que va bajando, digamos, yendo de norte a sur, va cambiando un poco las composiciones, pero es un bosque bastante homogéneo, dominados por lo que llamamos las especies de Nothofagus, que son lenga, ñire, coihue, y en la provincia de Neuquén exclusivamente roble y raulí. Y después tenemos un bosque muy húmedo en el norte de la Patagonia, que es un bosque húmedo compuesto con algunas especies de la selva valdiviana. No es realmente una selva valdiviana porque uno no encuentra tantos estratos de... Para que sea una selva uno tiene que encontrar varios estratos de árboles. Y en general acá lo que uno encuentra es un estrato superior dominado por coihue y algunos árboles que forman parte de la selva valdiviana, que tiene su máxima expresión en Chile, que ingresan en los lugares más húmedos. Puerto Blest, en Lago Puelo, claro, y en algunos otros sectores, digamos, sobre todo el Parque Nacional Los Alerces. Y también uno tiene que pensar que los bosques de acá son una isla, porque están o rodeados por mar, o rodeados por la estepa, o por el desierto ya en el norte de Neuquén, en la provincia de Mendoza. Entonces realmente constituyen una isla biogeográfica con un montón de especies endémicas, o sea que uno solo las va a encontrar en estos bosques. Sí, una cosa también que te quería contar es estos colores nuevos que aparecen también, ¿no? Que tienen relación con el hombre, pero no directamente. Por ejemplo, en el Limay, o en el Manso, o en el Lago Gutiérrez, en esta época uno puede ver un amarillo, y es el amarillo, sí, de los sauces, claro, ¿no? Que es otra especie invasora, claro, que está colonizando todos los cauces de ríos y arroyos de nuestra región. Claro, claro. Que eso claro, es que habrá que prestarle atención. Y es un nuevo color, es ese, claro, amarillo de los sauces, que es uno de los primeros amarillos que uno ve. Claro, que entre paréntesis uno tendería a pensar que al estar tan pegado al limay y demás puede ser un árbol nativo de la zona más relacionada con la estepa, y no es así. No, porque no lo puede ver en el Manso. Claro. El Manso está también todo, claro, invadido por sauces. El único sauce criollo, el único sauce que es nativo de Argentina es el sauce criollo, claro, ¿no? Que uno lo puede encontrar en el Río Negro, ya pasando Neuquén y Cipolletti, o en el río Luminé, o en el río Chubut, pero muy poco, muy escaso, no haciendo una invasión como sucede en la cordillera. ¿Nos podés contar algo acerca de las especies que hemos traído los seres humanos y que al pasar del tiempo se han vuelto peligrosas, conquistadoras? Bueno, son las especies invasoras, ¿no? Hay algunas especies, claro, que por algunas características de su ciclo biológico, ya sea porque se reproducen muy bien a través de semillas, como pasa con el pino oregón, o se multiplican muy rápidamente a partir de las raíces, como pasaba recién con el sauce, tienen esta capacidad de, con nuevas características que antes no estaban en el ecosistema, multiplicarse mucho, ¿no? E invadir nuevos ecosistemas y crear nuevos ecosistemas, ¿no? Creo que nosotros ya tenemos que empezar a ver al hombre como creando nuevos ecosistemas, ¿no? Y bueno, y en función de eso, cuáles son las medidas que se pueden tomar, si es que hay algunas medidas para tomar, que siempre van a estar limitadas, obviamente, por cuestiones presupuestarias, ¿no? Claro. O sea, uno puede controlar algunas invasiones, claro, pero hay que invertir. También hay que ponerlo en contexto, ¿no? Cuando se, claro, trajeron estas plantas fue hace más de 50 años, en el cual, sí, el concepto de ecología era más difuso, claro, no se tenía el concepto de invasiones biológicas, claro, se plantó por una cuestión productiva, empezaron, claro, en Isla Victoria y de ahí se propagaron. Hay que tener en cuenta ese contexto, ¿no? En ese sentido, bueno, las invasiones ya están declaradas, o la mayoría de las especies que tenían la capacidad de invasión, ya sea a nivel general, como sucede con los pinos, o por ahí a un nivel muy particular, como puede suceder con el arce o con el aliso, el alnus, ¿no? Que invaden lugares así muy húmedos, por ejemplo. Y uno también tiene que ser responsable de las plantas que uno pone, ¿no? En general,
Hoy por hoy en la ciudad se plantan más o menos las mismas especies y la mayoría son exóticos. Uno podría pensar, bueno, ¿por qué no ponemos en el jardín un otro, Claro, un arrayán, Contanos. un pañil, que es una planta medicinal y que es hermosa con esas flores naranjas? Hay un montón de plantas que son en general o arbustos o arbolitos chiquititos que uno podría plantar en los jardines de nuestras casas, ¿no? Y en general, ¿qué es lo que se opta? Y se opta por lo que hay en el mercado. En general, lo que hay en los viveros hay algunos que producen plantas nativas, pero en general lo que se mueve más, lo que se vende son plantas exóticas de rápido crecimiento, ya sea para hacer los cercos o porque uno quiere que el árbol crezca rápido, ¿no? Pero bueno, tendríamos que empezar a pensar entre todos, bueno, ¿qué opciones le podemos dar a los ciudadanos de Bariloche y de otras ciudades de la cordillera para que planten plantas nativas que son muy bonitas? Claro. Hay un montón de plantas, incluso de la selva valdiviana, que se pueden plantar. El siete camisas, Escalonia rubra, que tiene unas flores rojas y que crece rápido. El chilco. Hay un montón de arbustos que son muy bonitos o de arbolitos chiquititos que son muy bonitos que se pueden plantar en nuestros jardines y que harían menos daño potencialmente que otras de las plantas que plantamos que son potencialmente invasoras. Y cumplen con la función estética y nosotros cumpliríamos con además son plantas que en general requieren poco cuidado. Como sí, o por ejemplo, ¿no? La gente en los cercos planta macrocarpa o planta oregón. Y tranquilamente el maitén podría, el maitén soporta muy bien la poda y tiene siempre hojas y entonces se podría mantener. O el mismo coihue, o el ñire. En algunos lugares hay gente que intentó hacer esas cosas y queda muy bonito, pero no se estimula, ¿no? O sea, siempre, bueno, lo que hay en el mercado es lo que conocemos. Claro, entonces esto funciona. Bueno, una planta que bueno, vos que has estado estudiando inclusive cosas relacionadas con el fuego y demás, es el maqui, es una planta que puede ser muy dúctil para el cerco. Sí, es una de las plantas que el fruto es y que se puede comer en dulces también. Es una de las que tienen más ricos en antioxidantes. Mirá. De hecho, se la está estudiando por esas características, ¿no? Y se reproduce muy sencillamente porque los pájaros la comen y la largan y germina siempre. De hecho, el maqui en muchos viveros es la plaga de los viveros. Porque uno las tiene que ir a andar sacando. Y es una planta muy bonita que tiene hojas casi todo el año. Hay solo una parte del año en que pierde y las vuelve a generar. Y con la poda también podría andar muy bien, ¿no? Y el notro es otra planta, ¿no? que tranquilamente se podría plantar en la mayoría de los jardines de nuestra ciudad porque está desde la estepa hasta el bosque húmedo. O sea que nosotros podemos pensar y proponernos buscar especies nativas para parquizar nuestro jardín teniendo, si es de nuestro gusto, un detalle estético especial, poder hacerlo. O sea, si tenemos necesidad de cerco, podemos hacerlo. Si tenemos necesidad de colores, podemos hacerlo. Sí, de sombra también. Rápido. El maitén crece rápido, el coihue crece rápido, el ñire, la lenga, inclusive. Son árboles preciosos a lo largo de todo el año a los cuales uno podría recurrir. Y si nos tuvieras, si por ejemplo, viendo acá en Belipal que la predominancia es de colores amarillos y demás, si nos tuvieras que recomendar algo acerca de qué no plantar de exóticas, que a vos, según tu criterio, son plantas en cuanto a que son muy invasivas, que tuvieras que decir, bueno, no sigamos con este camino. Bueno, los pinos ya los tenemos acá arriba, ¿no? Los enebros también los tenemos acá arriba. Hay un montón de plantas que además crecen muy rápido y que se van para arriba y después hay que cortarlas. O sea, muchas veces lo que pasa con el arbolado urbano y con los jardines es que se planifica poco, ¿no? Entonces plantamos un árbol que crece rápido debajo de la línea de tensión. A los 5 años va a haber que podarlo, deformar el árbol, pierde su forma, pierde su estética, ¿no? Entonces, por ahí
reflexionar acerca de lo que estamos plantando en nuestros cercos, sobre todo, que es de donde se escapan la mayoría de las semillas, y empezar a reflexionar un poco, bueno, por ahí puedo invertir un poco más, sobre todo la gente que puede, y plantar plantas nativas que son muy lindas, ¿no? Y después tenemos que empezar a reflexionar como ciudad qué es lo que plantamos según, es una ciudad muy grande, entonces según donde nos ubiquemos en la ciudad, qué es lo que conviene plantar. Uno siempre tiene que reflexionar, ¿no? Y pensar, bueno, esta plantita que yo estoy plantando ahora, ¿qué puede pasar con esa planta, ¿no? Eso nos dedicamos nosotros en arquitectura de plantas, en poder prever cómo va a ser la forma de la copa de un árbol, ¿no? Según cada árbol uno lo puede reconocer por su forma, ¿no? Un pino claramente viene una pirámide, lo mismo que un ciprés, un coigüe es más redondeado y la copa, el tamaño de la copa que alcanza, nosotros los estudiamos, esas especies, en casi todos los ambientes, entonces más o menos sabemos qué tamaño puede tener, ¿no? En el equipo de arquitectura de plantas, con Javier Puntieri, Marina Steconi y el resto de los chicos. Que vos, cuando a la hora de construir, que uno, bueno, cuando construye una casa y demás, es un lío el lote de uno porque sacó plantas, y bueno, y enseguida quiere plantar árboles. ¿Vos nos recomendás? Primero, la mayoría de las plantas uno ya las tiene en el terreno, porque en general tienen renuevos o plantulitas, etcétera. Y uno, sobre todo, lo que tiene que hacer es reflexionar, bueno, esta es mi casa, la voy a poner acá, ¿qué árboles pongo en lo inmediato de la casa? Muchas veces pasa que, yo planté un coigüe al lado de mi casa y mirá, lo tuve que cortar. Y no, porque el coigüe no es para plantar en una casa, es para plantar en un lote muy grande, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay árboles que a uno le gusta, o un arrayán, plantarlo en el alto, y está difícil, porque el suelo no da, la humedad del suelo no da, entonces siempre, bueno, por ahí asesorarse con profesionales y reflexionar acerca de lo que uno quiere hacer con los árboles, ¿no? Los árboles crecen, la gente en general tiene una visión estática de los árboles, como que siempre la vegetación fue así, el árbol fue así, no. Los árboles los dejás y crecen y crecen y crecen y crecen y llega un momento que se puede transformar en un problema. Y después también pensar si la casa de uno está más cerca de la zona húmeda o de la zona etaria, también ahí va a haber una diferencia en las especies. Y en la reacción de las especies, porque uno por ahí puede plantar un notro en Península San Pedro o en Dinahuapi y aunque sean genéticamente similares, no se van a expresar de la misma manera. ¿Cómo sería allá y cómo sería allá? Y allá en Península, por ejemplo en mi casa, yo tengo un notro que tiene ya 10 metros de altura y difícilmente podamos llegar a encontrar un notro de 4 metros de altura en Dinahuapi. Por las cuestiones de sequedad, por la cuestión de humedad del suelo, etc. El viento. También respecto de la vegetación, es algo que siempre comento, la vegetación y las casas, tenemos que empezar a pensar sobre el riesgo de incendio, ¿no? O sea, plantar muchos árboles o arbustos en un terreno puede permitir que haya continuidad de la vegetación con los vecinos, como podemos ver acá en las partes altas de Melipal, y tenemos el riesgo de que ante un foco de incendio la propagación sea más fácil, ¿no? Siempre tenemos que pensar en, bueno, cómo tratar de aislar un poco la casa de la vegetación de forma de poder asegurar la propiedad y las vidas, ¿no? Me parece que es un tema muy importante el tema del fuego de interfase, que todos los organismos de gestión y de ciencia y técnica tenemos que empezar a reflexionar, o tenemos que seguir reflexionando realmente de cómo poder abordar ese tema que para mí en Bariloche es prioritario. Y es uno de los mayores riesgos que tenemos en la ciudad. Bueno, nos has estado contando, Javier, de no cometer algunos errores que, bueno, los vecinos, me incluyo inclusive, por una cuestión de ansiedad, sabemos cometer, que es llevar a nuestros lotes, que generalmente rondan los 500, los 800 metros, los más antiguos, traer especies exóticas y las plantamos. Por ejemplo, bueno, como son 3 abedules los que traen suerte, plantamos 3 abedules debajo de la línea de los cables. O parquizamos las veredas con especies que después se chocan con todos los cables que hay en nuestras calles.
y nos vemos en la imperiosa necesidad de empezar a podarlos y los transformamos en unos seres totalmente mutilados. ¿Qué nos puedes decir de eso, Javier? Bueno, este es el tiempo de la poda, ¿no? Ajá. Entonces, sí, hay mucha discusión en Bariloche sobre cómo se hacen las podas, quién hace las podas, a quién le toca. Acá lo importante, bueno, si bien en la vía pública es la municipalidad la que debe hacer las podas, también en nuestras casas tenemos ese tema, ¿no? Entonces, cada árbol tiene su poda particular, ¿no? En ese sentido, conviene interiorizarse, buscar ya sea en internet o con los profesionales, en la universidad. También sé que hay un grupo de la Comisión de Arbolado Urbano muy preocupado por el tema de la poda. Cada árbol se merece su poda, ¿no? Y hay algunos que conviene hacer una poda más fuerte, otros que conviene solo podarle las ramas. Lo importante es hacerlo a conciencia, sin mutilar, porque si no se pierde la forma del árbol queda todo desfigurado. Hay un montón de ejemplos en la ciudad así. Y también es importante qué es lo que uno hace después con el residuo de la poda, ¿no? La mejor opción es chipear, ¿no? Contratar a alguna de las varias gente que hace servicio de chipeo, porque si no las ramas terminan en el vertedero y se terminan quemando y se termina siendo un problema social más grave aún. Entonces, los que puedan, por favor, que contraten a estos servicios de poda, que en relación al costo-beneficio es muy bueno, no termina siendo tan caro. Además, los residuos pueden servir para enriquecer el suelo, ¿no? Y si no, la otra opción es quemarlo en el mismo lugar, con lo cual hay que pedir permiso al SPLIF. ¿El permiso por qué? Porque los bomberos voluntarios o el mismo SPLIF se fijan dónde están las columnas y ya lo tienen identificados en su sistema de información geográfica y saben que es una quema legal. ¿No? Pero lo ideal es el chipeo, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, porque si no es trasladarle nuestro problema en nuestro lote a unos vecinos que viven cerca del vertedero. ¿No? Entonces me parece que es la mejor opción. E inclusive el chip, como nos dijo Javier, favorece todo el reciclado de nutrientes en nuestro propio jardín, ¿no? Uno lo puede poner en la zona donde está el auto y demás, que lo pisa y no hay problema. Sí, o mezclarlo con la tierra que uno va después a poner en el jardín, ¿no? También se recicla, o en el compost. O sea que de la recomendación que nos hace Javier es estar atento a la época de poda, estar atento a la quema de hojas, pedir permiso para eso, plantar las especies que van de acuerdo al lugar en donde nosotros la queremos poner, porque por ahí no era abedules lo que debería haber puesto en mi casa, sino a lo mejor pañil, como lo estás diciendo vos, u otra especie exótica más chica, de menos porte. Cuando vos hablas de poda, hay veces que uno poda a lo que Dios le nace nomás. Ese es el mundo de quién, de qué profesional, a quién le deberíamos preguntar. Bueno, la gente que se dedica a viveros, a la gente que se dedica a jardinería, bueno, algunos de nosotros los biólogos que estudiamos el crecimiento de los árboles entendemos de ese tema, ingenieros agrónomos, no hay mucho, hay que tener sentido común, que es el menos común de los sentidos muchas veces, y pensar en cómo la planta puede reaccionar. Los meses de poda son todos los que no tienen R. Mayo, junio, julio, agosto. Acuérdese. Son los meses que hay que podar, ¿no? Después se le puede hacer si uno poda antes o después, puede haber un daño a la planta también. Claro. ¿No? Bueno, Javier, en esta tarde, este mediodía maravilloso que nos tocó, fue un encuentro muy hermoso. Hemos tenido de paso, así como telón de fondo, una sucesión de cóndores que han ido visitándonos, que hemos tenido que interrumpir la filmación para poder disfrutarlo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Le tenemos que agradecer a la gente también, además de vos, esta deferencia en tu tiempo, a la gente del refugio de Don Otto Meilin, que nos haya dejado filmar. Y bueno, este fue un programa hecho desde acá, desde el territorio de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, que nos muestra cómo, pese a los 150.000 habitantes o un poco más que somos, cómo sigue habiendo manchones nativos que son necesarios de cuidar, de especies nativas que tenemos que seguir cuidando,
y cómo podemos aprender a convivir con las cosas que vamos trayendo los seres humanos y demás, sin dañar el entorno tan hermoso en el que hemos construido nuestra ciudad.